Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 27. El barco de la Marina Real zarpó con las primeras luces del alba, tal como sugirió el duque de Granchester. El Perséfone se quedó en el puerto a instancias de su excelencia. Mientras la culpabilidad de Terrence continuara siendo una mera suposición, sus bienes seguirían siendo suyos. No permitiría que lo despojaran ni que dejaran a su cuñada desprotegida. Mientras miraba la inmensidad del océano, intentaba comprender por qué regresó al muelle. Cuando se fue, harto de los intentos del cura de ablandarlo para que ayudara a Terrence, iba con la mente puesta en ver a Amelie. Quería escuchar de ella lo que el sacerdote le insinuó. Anhelaba que le dijera que todo lo que imaginó sobre ellos no era más que eso, creaciones de su mente embotada por los celos, que ella jamás le dio libremente a Terrence lo que a él durante tanto tiempo le negó. Fue ahí que comprendió el verdadero motivo de su rabia, la raíz de su furia en contra de Terrence. Pensar en Amelie disfrutando de los besos y caricias de otro hombre, de su hermano, lo ponía al borde de la locura. Sin embargo, era la certeza de que él tenía que rogar por algo a lo que, como su esposo, tenía derecho, algo que era legítimamente suyo, pero que ella con placer se lo brindaba a otro, a alguien que no era él. Era eso lo que lo mataba. Era por eso que no le importaba que su relación sucediera mucho antes de conocerse ellos, mucho antes de que se comprometieran. ¿De qué le servía que su relación terminara antes de que la tomara como esposa? ¿De qué, si ella continuaba enamorada de él? Parado junto al barandal de proa, posó una mano sobre su corazón. Le dolía que Amelie no lo amara cuando él se consumía de amor por ella. Y sin embargo, ahí estaba, ayudando al hombre que ella amaba. ¿Era acaso esto el amor? Ni siquiera llegó a tocar la puerta de la calle de la casa Wilton. Comprendió que debía ayudar a Terrence, sin importar la respuesta de Amelie. Él era su hermano. Se lo debía a cambio de todo lo que sufrió por culpa de las acciones de su madre. Tal vez ya no podrían tener una relación fraternal como la que él deseó desde que supo la verdad sobre su nacimiento. No obstante, haría esta última cosa por él. Lo que hiciera después de esto ya no sería asunto suyo. Él habría saldado su deuda. En St. Michael's, Lady Candice estaba sentada frente al escritorio de Sor María. La religiosa ocupaba su asiento tras este. El padre Zachary estaba sentado en la otra silla, frente al escritorio, junto a ella. Acababa de informarle sobre lo sucedido en el Perséfone. Las manos del cura estrechaban las suyas, confortándola. Tu esposo volverá sano y salvo, querida. No te preocupes. Lord Granchester fue con él. No permitirá que sea ejecutado. ¿Ejecutado? Repitió ella, horrorizada. Sí, bueno, si lo declaran culpable, es muy posible que... Zachary, por amor al Señor, cállate, objetó Sor María. No la estás ayudando en nada. Señaló a la dama con un gesto de la cabeza. La cara de Lady Candice había perdido todo rastro de color. Perdóname, hija, repuso el cura afligido. No me hagas caso, todo saldrá bien, ya verás. Debo ir a Londres, dijo ella de pronto. No puedo quedarme aquí a esperar. Se levantó de la silla, sus manos estrujaban la falda de su vestido. Candice, la llamó Sor María. Terrence quiere que estés segura, tranquila, por el bien tuyo y de la criatura. Por favor, hermana, entiéndame. Necesito estar cerca de él. Me volveré loca si me quedo aquí. En tu estado no es conveniente hacer un viaje tan largo.
apuntó Sor María apelando al bienestar de su hijo para hacerla desistir. Vinimos aquí para ir a Londres y tener el mejor médico disponible durante mi embarazo, refutó Lady Candice. Si puedo hacer un viaje tan largo para eso, también puedo hacerlo para estar cerca de mi esposo. Sor María se llevó una mano a la sien. Zachary sonrió. Hija, para cuando lleguemos tu marido ya vendrá de regreso, comentó paciente. No si vamos en el Perséfone hasta Southampton y de ahí a Londres por tierra, argumentó Lady Candice, de repente llena de esperanza. El Perséfone era rápido y la ventaja que les llevaba el barco de la Marina Real se vería reducida. Quizá podrían llegar con menos de un día de diferencia si zarpaban mañana mismo. Hija, los hombres de Terrence no zarparán si él mismo no se los ordena. Soy su señora. Por supuesto que zarparán si yo lo ordeno. Tras esas palabras, Lady Candice salió de la oficina de Sor María para ir en busca de Grigg y Feng. Les encargaría que se pusieran con los preparativos enseguida. No pensaba perder más tiempo. A ver posible, partirían esa misma noche. No fue necesario buscarlos, pues estos esperaban a pocos pasos de la puerta de la oficina, cumpliendo el encargo de su capitán de cuidar a su señora. Feng, por favor, reúne a la tripulación, dijo en cuanto llegó junto a ellos. Iremos a Southampton. Feng no necesitaba preguntar el motivo de su solicitud, sin embargo se vio en la obligación de decir: Capitán, no gustarle. A mí tampoco me gustó que me dejara aquí. La sonrisa de su señora no los engañó. Sabía que estaba furiosa con su capitán. Milady, usted, su esposa, el capitán no le hará nada, pero nosotros... Decía Grigg, pero fue interrumpido por Lady Candice. De su capitán me encargo yo. Ahora, Feng, ve a hacer lo que te pedí, por favor. Sí, milady. Feng afirmó con la cabeza y enseguida se fue a cumplir las órdenes de su señora. Grigg, tú ven conmigo. Grigg siguió a su señora a través de los pasillos del antiguo monasterio. Acababan de dar la vuelta en el pasillo que conducía a la celda que ella ocupaba desde el día anterior, cuando un sollozo proveniente de otra la hizo detenerse, y a él con ella. ¿Escuchas eso?, le preguntó, pero no esperó a que le respondiera. Ya estaba caminando a la puerta cerrada de donde venía el sonido. Lady Candice golpeó con suavidad la puerta un par de veces y esperó a que le respondieran. El llanto ahogado cesó de repente, como si la persona al interior hubiese sido sorprendida cometiendo una falta y dejara de hacerlo para no ser reprendida. ¿Estás bien?, preguntó a quien fuera que estuviera dentro. ¿Necesitas ayuda? Pasados unos segundos, la puerta se abrió un poco, apenas lo suficiente para ver el rostro de la mujer parada al otro lado. Estoy bien. Gracias por preguntar, habló la mujer. Tenía la voz rasposa. Supuso que por haber llorado. También sus ojos estaban rojos e hinchados, lo que le hizo pensar que tenía mucho tiempo derramando lágrimas. Si necesitas ayuda, estaré 3 puertas más allá. Señaló el pasillo en dirección a su celda. Parto esta noche a Londres, pero si puedo ayudarte antes de que me vaya, lo haré con gusto. La mujer agrandó los ojos al escucharla decir que se marcharía. En un impulso, abrió más la puerta y se aferró a los brazos de Lady Candice. Por favor, llévame contigo, pidió la mujer con tanta desesperación que se vio reflejada en ella. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, obligándose a ser cautelosa. Mi nombre no es importante. Perdóname, pero no llevaré en mi barco a alguien de quien no conozco ni siquiera su nombre. Lady Candice sonrió para disminuir la dureza de sus palabras. La mujer la miró con el pánico en la mirada y se sintió mal. Si solo dependiera de ella, la llevaría sin importarle su identidad. Solo le bastaba saber que era una mujer desesperada y necesitaba de ayuda. Sin embargo, la vida de su esposo estaba en juego y no se permitiría cometer ningún error que agravara su situación. Debo irme, dijo cuando fue evidente que la mujer no le diría nada. Si cambias de parecer, ya sabes dónde encontrarme.
La tripulación del Perséfone recibió la orden de su señora con agrado. Ninguno quería quedarse ahí sin hacer nada. Prepararon la embarcación enseguida y a últimas horas de la tarde ya estaban listos para zarpar. —¿Está segura, milady? —cuestionó Jane mientras recogía el latillo que Cuervo le entregara. En este iban suficientes monedas y joyas para vivir sin trabajar hasta el día de su muerte. —Sabes que sí, Jane. Milord quería que se quedara en su casa del acantilado. Pidió que todos la cuidáramos y estuviéramos pendientes de cada necesidad que usted tuviera. Mi esposo es un necio si cree que voy a sentarme a esperar su regreso. La quiere mucho, ¿sabe? Dijo Jane con voz suave. No es un secreto que no nos llevamos bien, pero aun con sus déspotas maneras, es un buen hombre que haría cualquier cosa por usted. Jane, por favor, gimió Lady Candice. Las palabras de su doncella estaban resquebrajando la fachada de calma a la que llevaba aferrándose desde que decidió ir a Londres. Cuando la llevó hasta la barcaza y tuvo que irse sin usted, nunca vi un dolor así en el rostro de nadie, salvo en usted cuando leyó su carta. Continuó la doncella. Milady, sabe que la apoyo, siempre estaré a su lado, no importa lo que haga. Pero, por favor, piense bien lo que hará de aquí en adelante, por el bien de su bebé y de mi lord. No te preocupes, querida Jane, respondió Lady Candice tragándose las lágrimas. No haré nada que eche a perder los esfuerzos de Terence de protegerme. Jane asintió y luego continuó recogiendo las pocas cosas que habían llevado con ellas. El padre Zachary vio que un par de hombres, piratas a juzgar por su aspecto, atravesaban el jardín del antiguo monasterio en dirección al camino que llevaba al embarcadero. Frunció el ceño al notar el cofre que uno de ellos cargaba al hombro. Lo siguió hasta donde iniciaba el camino y sus ojos casi se salieron de sus cuencas al ver el navío de Terence ahí. Si no lo matan en la horca, se va a morir de un ataque al corazón cuando sepa lo que hizo, masculló el cura, riéndose entre dientes. El sol hacía rato que no alumbraba el cielo cuando Lady Candice salió de la celda. El Perséfone estaba listo, esperando por ella cerca del embarcadero de la isla. No iba a perder más tiempo, solo se despediría de Sor María y el padre Zachary. No se sorprendió cuando la mujer que conociera más temprano la interceptó en el pasillo. «Está bien, Roger», dijo al enorme pirata que la seguía de cerca cuando éste dio un amenazante paso en dirección de la joven, protegiéndola con su cuerpo. Había tomado el lugar de Grigg mientras éste realizaba otras tareas. «Ana Lilith, Hamilton», habló la mujer, su voz entrecortada, apenas audible. «Mi padre es el conde de Abercorn». «¡Ese malnacido!», exclamó Torus, sorprendiéndolas. «Roger, por favor, no maldigas en mi presencia». Torus tuvo la gracia de mostrarse arrepentido cuando se disculpó. «¿Conoce a mi padre?», preguntó Ana Lilith. Torus miró a Lady Candice en busca de su aprobación para hablar. Ella se lo dio con un ligero asentimiento. «El conde es socio del Rojo. Ese hombre se la tiene jurada al capitán desde que perdió el barco», informó para consternación de su señora. Lady Candice sabía de la existencia del Rojo gracias a las pláticas entre los hombres de Terence. Por la referencia al barco supo que se trataba del hijo del pirata al que mató, ese que dicen los Llamojades cuando estaba a las puertas de la muerte. «¿Por qué estás aquí?», preguntó a la muchacha. «Mi padre, él me comprometió con el Rojo», confesó. Todo su cuerpo temblaba mientras decía la causa de su huida. «Hija, tu marido va a matarte», exclamó Zachary caminando hacia ellas, sin percatarse aún de la identidad de la hermana frente a Lady Candice. Como si eso fuera posible, Roger bufó, incrédulo. «Estaba a punto de despedirme de usted, padre», le sonrió, un tanto divertida por el dramatismo del clérigo. Zachary manoteó en el aire, restándole importancia a sus palabras. «No es necesario, hija mía», apuntó cuando estuvo junto a ella.
Iré contigo. ¿Qué? La exclamación vino de parte de Ana Lilith. Ana Lilith, hija, casi me matas del susto. Zachary tenía una mano en su pecho dándole veracidad a sus palabras. ¿La conoce, padre? Quiso saber Lady Candice. La conozco, hija. Es una pobre alma en desgracia que tuve la mala fortuna de tener que ayudar. Expresó el cura con tanto pesar que Lady Candice tuvo que aguantarse las ganas de reír de su dramática actuación. Padre, por favor, replicó Ana Lilith, sus mejillas coloreadas de vergüenza. A todo esto, ¿qué haces aquí con Lady Candice? Aguzó la mirada en dirección a ella. Yo... pidió viajar con nosotros. La respuesta la dio Torus y se ganó una mala mirada de su señora. No aprendes, hija, no aprendes. Lo siento, padre, pero necesito llegar a Londres. La familia de mi madre es la única que puede ayudarme. Lo sé, lo sé. Tomó la mano de la dama y le dio unas cuantas palmaditas en el dorso a modo de consuelo. Usted responde por ella, padre, inquirió Lady Candice para dar finalizado el tema. Hija, no respondo ni por mí, resopló el cura. Pero bueno, supongo que tendré que hacerme cargo de ella hasta que la entregue a su familia. Lady Candice apretó los labios para no sonreír. Quería mantenerse seria, pero el sacerdote no la dejaba. En ese caso podemos irnos. Ve por tus cosas, zarparemos enseguida. Luego de eso siguió su camino hasta la oficina de Sor María para despedirse de la mujer. Rato después, el Perséfone se deslizaba por las aguas de la costa de Cornualles en dirección a Southampton. Zachary elevó una plegaria para que la travesía estuviera exenta de peligros. No necesitaban más problemas con los que tenías para repartir. O'Sullivan estaba en Rose Garden cuando le avisaron que un barco de la Marina Real Británica acababa de atracar en el puerto. Cada vez que eso sucedía, enviaba a uno de sus hombres a averiguar el motivo y si traían algún prisionero. Anhelaba el día en que le informaran que el maldito Hades bajaba rodeado de marinos con destino a un húmedo y maloliente calabozo. Por eso, cuando le dijeron que el pirata estaba en ese barco, abandonó todo cuanto hacía y se dirigió al muelle. El carruaje se detuvo en una calle estrecha que ofrecía una buena vista del barco. Todavía no desembarcaban, pero esperaría lo que fuera necesario para ver a su enemigo caminar por la rampa como un condenado. ¿Le pondrían cadenas? Señor, esperaba que sí. Quería verlo humillado, encadenado como a un perro. Ese malnacido pagaría cara su afrenta, y cuando su cuerpo sin vida se balanceara en la horca, se tomaría un trago de un buen whisky irlandés para saborear la derrota del maldito Hades. Se creyó invencible, pensó que nunca pagaría por sus pecados, se atrevió a romper su alianza por unas cuantas rameras, lo traicionó. Él jamás perdonaba una traición. La captura y ejecución de Hades sería un ejemplo para todos, amigos y enemigos. Aliados y rivales sabrían que Callum O'Sullivan no perdonaba una traición de nadie. No importaba si eran mercaderes o el mismísimo ejecutor de los mares. Al final, sufrirían las consecuencias de conspirar en su contra. El movimiento encubierta del barco lo sacó de sus vengativos pensamientos. Se echó hacia adelante para tener mejor vista desde la ventana de su carruaje. Sí, ahí estaba, el gran Hades, el ejecutor de los mares. El terrible y temible pirata reducido a un burdo prisionero. Saboreó la sensación de victoria que comenzó a correr por sus venas. Quiso reír a carcajadas al verlo bajar escoltado por un séquito de marinos. ¿Dónde estaba su bravura? ¿Y sus hombres? Esas ratas traicioneras lo abandonaron en cuanto el barco comenzó a hundirse. Se lo merecía. Entrecerró los ojos al ver un segundo hombre. Cuervo, rumió para sí. Ese maldito pirata era más fiel que un perro. Por supuesto que no iba a dejarlo solo. Oteó en busca de sus otros sabuesos, pero no los vio. Tal parecía que Sombra y Bardo no eran tan leales después de todo. Volvió a sonreír. El cuervo no era nadie. Incluso era todavía mejor que estuviera ahí.
seguro como el infierno que ese desgraciado había participado en el secuestro de sus flores, merecía morir al lado de su capitán. Volvió a perder la sonrisa al ver un tercer hombre, un noble. Sus ropas gritaban riqueza y poder. Usaba una peluca rizada. Mantuvo la mirada en él mientras recorría la rampa hacia tierra firme. Junto a él iba un marino que, a juzgar por las medallas que colgaban de su uniforme, era el capitán. Intrigado se preguntó por la identidad del lord. ¿Tenía alguna relación con el Hades? Al momento desechó el pensamiento por imposible. ¿Qué trato podría tener Hades con un lord? Quiso ver de cerca al hombre para tratar de conocer su identidad, así que abrió la puerta del carruaje y salió de éste. La helada mirada que Hades le dedicó a esa distancia tuvo el poder de dejarlo paralizado. Agrandó los ojos al percatarse que daba un par de pasos en dirección. Iba libre de cadenas, así que si corría le daría alcance enseguida. Para cuando los marinos llegaran a él, ya podría haber muerto a manos de ese maldito. Subió otra vez al carruaje y ordenó a su cochero ponerse en marcha. Terrence lo vio huir como el cobarde que era. Tomó de él no correr hacia el carruaje y abalanzarse en contra del maldito desgraciado. Pero ya tendría su oportunidad. O'Sullivan no iba a librarse de su furia. El malnacido pagaría cada sollozo, cada lágrima y cada segundo de sufrimiento de su esposa. «Los caballos están listos, capitán», escuchó decir a uno de los oficiales de Anson. «Excelencia», se dirigió al duque. «Partiremos enseguida, si no tiene inconveniente», agregó de último para no parecer que le ordenaba. «Si nos apresuramos estaremos en Londres antes de la cena», respondió éste. «Es la intención, excelencia». «De acuerdo entonces». Llegaron a Londres con la luna alumbrando su camino. Anson estaba eufórico. Era cuestión de horas para que la culpabilidad del marqués quedara demostrada. Sería un gran logro en su carrera. Su tío, el conde de Macclesfield, estaría complacido de su hazaña. Podría incluso abogar por él y ser nombrado comodoro. Sonrió por el futuro que se auguraba. La voz del duque lo devolvió al presente, donde todavía era un capitán en busca de impulsar su carrera naval a costa del marqués de Graham. «Iremos a mi casa de la ciudad. Haré que algunos oficiales lo acompañen, excelencia. Los demás llevaremos al marqués a...» «No me ha entendido, capitán», interrumpió el duque con firmeza. «Mi hermano no pisará ningún calabozo». «Pero, excelencia, comprenda que no pondré en juego la reputación de mi familia solo porque un mercader resentido decidió calumniarlo. ¿Le queda claro?» Anson maldijo no tener el poder para enfrentarse a un duque. «Tendrá que llevarse a algunos oficiales para garantizar que el detenido no huya». «Tiene mi palabra. ¿No es suficiente?», replicó el duque irguiéndose sobre su montura. Anson volvió a maldecir. «Por supuesto, excelencia». Terrence sonrió irónico ante la capitulación del capitán. Era obvio que estaba tragándose las ganas de mandar a Anthony a la mierda. Él mismo quería mandarlo a la mierda cuando hablaba con ese tonito pomposo y lo defendía como si él fuera un crío desvalido. Pero ya habían acordado de que él no hablaría a menos que le preguntaran directamente. Apegarse a la protección del apellido Granchester, un apellido al que juró no volver a acudir jamás, era un enorme sacrificio a pagar para poder volver con su familia. «Bien», espetó el duque y luego espolió su caballo. Terrence y el cuervo lo siguieron sin dirigirle una sola mirada al oficial de la marina. Anson se dirigió a sus oficiales y les ordenó detenerse. Mientras veía a los tres hombres irse, pensó que dejaría que Lord Granchester creyera que se salía con la suya. Pondría algunos guardias para que vigilaran los movimientos de la casa Granchester sin que el duque se enterara.
continuará.